Empezamos entonces, muchachos. Voy a dejar un momento, para ver la compartición de la pantalla. Ah, acá sí se puede. Acá sí se puede compartir. Ya, ahora sí. Entonces voy a cerrar este Paint que no me ayuda mucho. Muy buenas tardes con todos. Empezamos, muchachos, y damos inicio. Badío, la última clase que hemos trabajado en repaso, ¿cuál fue? Fue el de... El de... ¿Te quedaste en el de...? El de... Unidades químicas de masa, Ajá, profesor. unidad química. Unidades químicas de Ah, masa. sí, muy bien. ¿Reacciones químicas también estaban ahí? Sí, Estado Sí. gaseoso, ¿no? Sí, profesor, en la sí, última esos parte. tres. Estado gaseoso, ¿no? Correcto. Y los de veranito intensivo que hemos trabajado ayer. Hablen, veranito. Soluciones. Soluciones, ¿no? Un tema bien bonito, interesante, que para ti te va a servir en todo momento. Por acá tenemos también anuales. Por ahí creo que habrá algunos anuales. Sí, profesor. Ahí está, Claro, profesor. apareció. Mira, Anuales, Sí. hibridación, anuales, geometría claro. molecular. Claro, sí se acuerdan del tema de geometría molecular que hemos trabajado. Pero ¿cuál fue el último tema? ¿Fue geometría molecular entonces? Hibridación. Hibridación y Profesor, geometría molecular. Entonces, ustedes van a ayudar un poquito porque ya conocen el tema, pues, ¿no? Van a ayudar un poquito porque ya conocen el tema. Entonces vamos a empezar, muchachos, y damos inicio siempre presentando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque en el ciclo especial hay que estar bien motivados y presentando siempre lo que es más parecido para el examen de admisión, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Iniciamos, comparto mi pantalla, empezamos la presentación y por favor, mucha atención, no te me distraigas y bastante dedicación, ¿ya? Recuerda que la Academia Grupo San Marcos en todo momento nos brinda la oportunidad de poder lograr ese tan anhelado ingreso que actualmente pues cada vez es más complicado. Tal vez cuando el examen de admisión de San Marcos empezó, pudo haber sido más sencillo, ¿no? Pero con el transcurso de los años aumenta la demanda, aumenta la cantidad de población, aumenta la cantidad de estudiantes, aumenta la cantidad, pues también no solo de estudiantes, aumenta todo en realidad, ¿no? Pero disminuyen las vacantes, disminuye la cantidad también de trabajo, entonces tú tienes que estar más, pues, en un grado competitivo. Y dentro de ese grado competitivo, vamos a empezar con el tema el día de hoy, que es geometría molecular, un poco de enlaces químicos, que lo voy a explicar verbalmente, un poco de hibridación, que también lo explicaremos, que los de la aula anual ya deben conocer el tema muy bien, solo estarán acá para apoyar ciertos aspectos, ¿sí o no? Ciertos aspectos nada más, ¿no? Y de ahí continuar con el temario. A cargo de tu profesor Enrique Pacheco, curso de química. Iniciamos, muchachos. Cuando nosotros hablamos de enlaces químicos, el tema de enlace químico viene a ser la unión entre átomos. Normalmente cuando los átomos se unen o las moléculas se unen, lo que tratan de buscar es una fuerza de atracción. Tratan de buscar una estabilidad. Es decir, un átomo solo no es muy buen agente. Y además, a encontrarse en la intemperie, todos los átomos inmediatamente formarán moléculas, porque rápidamente se asocian. ¿No? Se asocian. Es como ustedes, pues, ¿no? Por eso estoy soltero, ¿no? Nadie me controla, inmediatamente vas a buscar una estabilidad, pues, con alguien, ¿no? Es de la misma manera, ¿no? Es igual, entonces, los átomos de por medio, o en sí, los átomos o las moléculas buscan estabilidades. Y al buscar estas estabilidades, nosotros le llamamos fuerza interatómica y fuerza intermolecular. Pero para buscar esta estabilidad, para buscar este compromiso, para buscar esta relación, los átomos en sí en la naturaleza ya no existen atómicamente. No existen. Ya no se encuentran. Muchos de los átomos ya formaron moléculas. Ya formaron moléculas. Es por eso que la mayoría de los casos que encontramos a condiciones ambientales son entonces partículas moleculares. Son compuestos moleculares. Son compuestos
que ya formaron una estabilidad. Y en la naturaleza encontrarlos monoatómicamente es complicado. Y para tener en cuenta esa relación, la fuerza intermolecular o en la fuerza interatómica es el día de hoy que queremos poder eso, pues, estudiar los enlaces químicos, ¿no? Las fuerzas interatómicas, llamadas también enlaces atómicos, enlaces químicos, son aquellas atracciones que se dan entre elementos que pueden compartir, que pueden transferir o tal vez ser aleaciones o monoatómicamente. Si nosotros hablamos de comparticiones, transferencias, tenemos que hablar del enlace covalente, el cual presenta una compartición de los electrones de valencia. La compartición de los electrones de valencia lleva a la molécula, lleva al átomo a que la molécula compartan y ambos elementos puedan favorecerse de la compartición de los electrones. Entonces, si nosotros hablamos de compartición de electrones de valencia, que es el enlace covalente en sí o en realidad un enlace covalente es una fuerza electromagnética. Existe una atracción pura de cargas. Estas cargas van a atraerse por polaridades y al atraerse por una polaridad nos dará una fuerza electromagnética. Las fuerzas electromagnéticas en el compuesto de enlaces covalentes, hablaremos en este punto de la compartición de elementos no metales. De preferencia, los elementos que se van a combinar deberían tener una mayor tendencia electronegativa, una mayor tendencia a querer ¿qué? Formar o la tendencia de repente a aceptar electrones. Cuando se unen elementos no metales, su variación de la electronegatividad será menor de 1,7. Esta variación de la electronegatividad, al ser menor de 1,7, podrá clasificarse de la siguiente manera. Primer punto, no son conductores de la corriente eléctrica. Segundo punto, no transmiten la temperatura. Tercer punto, son termolábiles. La temperatura que puede llegar a lo máximo un enlace covalente en una temperatura de fusión es de 250 grados Celsius. Y en una temperatura de ebullición podrá llegar de 350 hasta 500 en lo máximo, no más. Es un cambio de estado, pues, de líquido a gaseoso, ¿no? Entonces es así que los enlaces covalentes, al no transmitir bien el calor, a excepción del grafito, que es muy bueno, igual que el grafeno, que sí transmiten el calor, igual que la temperatura, de esa manera los enlaces covalentes podrían llevarse, pues, de la mano muy bien con el elemento metálico, ¿no? Para formar un enlace iónico. Entonces, profesor Pacheco, cuando hablamos de enlaces covalentes tenemos tres clasificaciones clásicas: polar, apolar, dativo. Polar, elementos diferentes o, aclaro, cuando el átomo central no tiene, o mejor dicho, así más fácil, tiene electrones libres. Tiene electrones libres. Puede llegar al octeto, puede llegar al octeto expandido, puede llegar al octeto incompleto, pero presenta electrones libres o elementos diferentes. Mientras que el enlace covalente apolar son elementos iguales o el átomo central deberá presentar octetos o no elementos o electrones libres. Un dativo es aquel que comparte un par de electrones. Te ofrezco un par de electrones para ganar una estabilidad. Entre el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico, ¿quién presenta una mayor atracción o fuerza de atracción? Los enlaces iónicos. Porque los enlaces iónicos tienen enlaces o compuestos sólidos. Mientras que el covalente puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso, pero los iónicos son enlaces sólidos puros, que son difícilmente de poder romperlos. Entonces, un enlace iónico, que sabemos que es la conversión o la unión de un enlace covalente, disculpe, un enlace no metálico más un metálico, existe una transferencia. Los elementos no metálicos son los elementos de mayor electronegatividad. Los elementos metálicos son los elementos de menor afinidad electrónica. Entonces, ahí hay una transferencia o pérdida o ganancia de electrones, donde a esta fuerza se le llama fuerza de atracción o atracción electrostática. Cargas opuestas se atraen inmediatamente por cargas iónicas de pérdidas o ganancias. Entonces, un enlace iónico nos va a llevar a nosotros a la formación de un estado sólido cristalino, cuyo punto de fusión puede superar los 500 grados Celsius y la temperatura de ebullición puede superar los 1000 grados Celsius.
Son buenos conductores de segundo orden, transmiten muy bien el calor, son los enlaces de mayor atracción químicamente hablando, son difíciles de romperlos y de tal manera que un enlace iónico podrá conducir la corriente eléctrica solo si está diluido en agua. Nada más. Profesor, en agua, nada más. Y si lo diluyo en un compuesto orgánico, no, te he dicho agua. Y los enlaces metálicos monoatómicos que ya conoce que no presentan una variación de la electronegatividad, a comparación del enlace iónico que sí su variación de la electronegatividad es mayor de 1,7. El enlace metálico no presenta una electronegatividad estable, ya que son enlaces monoatómicos. Esa es la fuerza interatómica, ¿no? Y según ello, la regla de Lewis ayuda bastante a entender mejor los tipos de enlaces. Cómo formarlos, de qué manera formar. Por eso es que hoy día vamos a ver un poco la geometría molecular, ¿no? Hibridación. Cómo poder formar, de qué manera formar, por qué el elemento tal va al medio, por qué no va al medio, por qué lleva un ángulo, por qué es un angular, por qué no es angular, por qué es un ángulo recto, por qué es un ángulo obtuso. Esa es la pregunta hoy día. Y las fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas de atracción entre molécula a molécula, la clásica del puente hidrógeno. Y aclaro acá, para que sea puente hidrógeno, es necesario que presenten hidrógeno, como el agua, unido al oxígeno, o moléculas unidas a alcoholes. Porque si no están unidos a un alcohol, así esté unido a todos hidrógenos, no será un puente hidrógeno. En unas mnemotecnias anteriores yo le dije, ¿tiene que estar unido a los hidrógenos? Sí, pues para que lo hagas un poquito más rápido. Pero en realidad tiene que estar unido a los alcoholes, a los oxígenos, para presentar un puente hidrógeno de estabilidad. Y otros elementos aldaños como el cloro, ¿no? Y otros más. El dipolo-dipolo es una fuerza entre elementos no metálicos, también puede ser, pero principalmente cuando hablamos dipolo-dipolo hablamos de fuerzas electromagnéticas que se atraen por cargas opuestas, como el ácido clorhídrico, cloro -1, hidrógeno +1, ¿no? Cargas opuestas que se atraen muy bien para formar un medio ácido puro, ¿no? También tenemos las fuerzas de London, que son las más básicas y las mejores. La fuerza de London, de mayor carácter de London, o de mayor carácter de atracción, serán los enlaces simples, principalmente en hidrocarburos, entre carbonos e hidrógenos. Esa es una fuerza de London. Entre cloros, mejor, porque son elementos más electronegativos. Entre flúor, bromo, yodo. Y si tuviera un enlace doble, también podría ser, porque los enlaces dobles también tienen una gran estabilidad. Y a estos, que se llaman fuerzas de London, también serán reconocidos como las fuerzas de Van der Waals. Pero ya, mira, mucho he hablado ya. Todo esto es un repaso que tú en el ciclo especial para alumnos especiales tienen que hacer la gran diferencia. Y empezamos. Y acá, claro, Anuel ha llevado esto un poquito, pero hoy día vamos a hablar de otro nivel superior. La geometría molecular en sí es la conformación de las moléculas tridimensionalmente, las posiciones que deben llevar relativamente entre un átomo y otro. Acá hablamos entonces de los enlaces covalentes, no de los iónicos ni los enlaces metálicos. Hablamos de enlaces covalentes porque entre covalentes no metales existe una compartición de electrones y ahí podría yo hablar de una geometría molecular estable. Las geometrías moleculares se van a traer principalmente por sus fuerzas dipolo-dipolo. Es por eso que en el año 1940 Neville Simwick y Herbert Powell en la Universidad de Oxford, que es una de las mejores universidades a nivel mundial e internacional, menciona que los enlaces covalentes son los compuestos más importantes para la formación de la geometría molecular. Y es necesario, en este proceso, tener en cuenta la cantidad de electrones compartidos y los pares enlazados y no enlazados. Es por eso que esta teoría en el año 1957 por Ron Husband en la Universidad de College London, basándose en trabajos previos como Ronald Sidney, Neville Simwick o Herbert Powell, mencionan aspectos fundamentales a la geometría molecular, como por ejemplo, una de ellas vendría a ser la formación molecular analítica, propuesta principalmente por el señor Ronald Sidney.
la unión de compuestos inorgánicos base de otros inorgánicos. Uno pensaba que un inorgánico ya se quedaba ahí. No, yo puedo unir otro inorgánico versus otro inorgánico. Podría agregarle o subagregarle moléculas de agua a un compuesto ya de una sal subagregado a una sal sulfatada. Mira, tal mezcla, mira. A esto yo le llamo las teorías de repulsión de los pares de electrones de valencia. La teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Esta geometría molecular de la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia tiene que ver principalmente con el átomo central versus los átomos aldaños llamados periféricos, átomos ligandos, átomos alternados, átomos paralelos, átomos continuos, átomos aldaños, átomos que recubren o, de una manera u otra, van a formar la molécula. ¿Para qué? Para tener pues una geometría precisa. El átomo central es aquel átomo que presentará una mayor estabilidad para formar, uno, la red del octeto, y dos, para tener la base más importante de atracción. Pregunto al aula, ¿qué elementos tú crees que son los más importantes para dicha atracción? ¿Cuál es el más importante de todos? Habla. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es el átomo que debe presentar mayor estabilidad para un enlace químico? ¿Cuál debería ser? ¿Ah? Central. ¿Cuál? No, está bien, te entiendo. El átomo central debe ser el principal. Pero ¿qué átomo debería ser para buscar una mayor estabilidad? ¿Cuál es el mejor átomo ¿Carbono? que debe ser el central? ¿Cuál? ¿Carbono? Carbono. El carbono, pues, claro que sí. ¿Y por qué el carbono? Porque el carbono es el principal elemento para formar los hidrocarburos. Mírate tú, mírame a mí, mira los compuestos orgánicos cada vez o los seres vivos. Eso es el átomo más importante dentro de la geometría molecular. Es por eso que el carbono en química orgánica tiene un tema exclusivamente para él, importante solo para él, solo el carbono. ¿Me entiendes? ¿Y cuál sería otra molécula muy estable y muy buena? La molécula del agua. ¿Por qué? El agua. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene una base muy buena en atracción versus al hidrógeno, que es un elemento de un proteo. ¿Por qué, profesor? Porque el agua en sí tiene 4 electrones libres que buscarán la constante estabilidad para formar más enlaces moleculares del agua. Esa es otra molécula que es muy buena como átomo central, el oxígeno. También es muy buena. También es por eso que en biomoléculas, en la clase de química, de biología, discúlpame, es un tema muy importante, ¿no? Se estudia solo el agua, propiedades del agua. Y los elementos aldaños, ya pues la idea principal es que cumplan el octeto, ¿no? Entre ellos tenemos 3 tipos de interacciones repulsivas entre pares de electrones compartidos y no compartidos. Por ejemplo, la repulsión de un par no enlazado versus otro no enlazado. Entre no enlazado y enlazado y entre enlazado y enlazado. ¿Cómo es eso, profesor? Los pares no enlazados son los electrones libres. Ese elemento que tiene electrones libres lo será o unirá ante otro que es libre también. Por eso se llama par o repulsión de enlaces. Se van a repeler, pero al repelerse va a existir una atracción entre esos átomos también. Esta geometría nos habla a nosotros entonces de cómo nosotros debemos clasificar según su tipo de pares de electrones. Pares enlazantes o no enlazantes. Gráfica. Ahí está, muy bien. Esto ya lo debemos conocer ya. Esto ya está en nosotros ya. A ver, cantidad de átomos. Si tengo 2, siempre formarán lineales. Si tengo 3, podrá formarme un trigonal planar o un angular. Si tengo 4, podrá formarme una tetraédrica o una piramidal trigonal o un angular.
Si tengo 5, podrá formarme una bipiramidal trigonal, un balancín, una de forma de T, una lineal. Si tengo una de 6, podrá formarme una octaédrica, una piramidal, una B o base cuadrada, ¿no? Entonces, esta cantidad de átomos que ves y los átomos enlazados o no enlazados me van a demostrar la geometría de cada uno de los aspectos. Por ejemplo, para la molécula del dióxido de carbono, la principal molécula del gas del efecto invernadero. Esta molécula del dióxido de carbono o gas del efecto invernadero es aquella que lleva una fuerza de London. Estoy aclarando, es una fuerza de London. ¿Por qué es una fuerza de London, profesor? Porque tiene un doble enlace entre elementos de mayor electronegatividad. Además, me doy cuenta que el elemento central, que es el carbono, no debe presentar electrones libres. No debe presentar electrones libres. No debes tener, o en este caso, denotar que no tengan libres. El carbono puede llegar al octeto. Y si quieres también, no puede cumplir el octeto. Aunque lo ideal es que llegue a la regla del octeto. Ese es lo ideal. Pero sin electrones libres. Al no tener el átomo central electrones libres, inmediatamente el ángulo de separación, ¿cuánto es? 180 grados. 180 grados. Repito otra vez, 180 grados. Geometría lineal. Siguiente geometría, trigonal plana. ¿Por qué le llamas trigonal plana, Lady? Hablen, que están activando, desactivando. No presenta electrones libres. No presenta electrones libres, Ana María. Principalmente el átomo del medio no debe tener electrones libres. Podrá cumplir la regla del octeto, no podrá cumplir la regla del octeto, podrá ser octeto incompleto, podrá ser octeto completo, los átomos de alrededor podrán llegar al octeto, pero no debes tener electrones libres. Grábate eso, que ahorita también voy a agregar otra vez estos ejemplos para hacer hibridación molecular. Entonces, en conclusión, ¿cuánto es el ángulo de separación para esta geometría trigonal planar? 120. 120 grados. 120, Marjorie. ¿Y esos 120 será en todos los ángulos o vértices? Sí. Sí, Claro, porque es un ángulo completo de 360, ¿no? Y el angular, profesor, el angular va a depender del elemento central. Depende de él. Si el elemento central, como el silicio, tiene 2 electrones libres y además el ángulo de inclinación está con elementos que sí forman el octeto, como el cloro, el ángulo de separación será de 104, siempre y cuando formen el octeto. Siempre y cuando no exista dativo. Por eso es angular, silicio en medio, 2 electrones libres, cloros a los extremos, 104. Tenemos el tetraédrica piramidal o piramidal tetraédrica. Este elemento central, silicio, no debe presentar electrones libres y deberá cumplir la regla del octeto. Es por eso que el silicio llega a 8 y el flúor también llega a 8. La geometría sería de 109,5. De 109,5, que es una geometría normalmente de un metano o de un compuesto orgánico. Tenemos la piramidal trigonal o pirámide trigonal. ¿Cuál es la piramidal trigonal, profesor? Es la misma de la trigonal planar. La única diferencia es que el átomo central, escúchame, el átomo central tiene electrones libres. Otro punto, los elementos que estén alrededor de preferencia deben ser elementos que no lleguen completamente al octeto, que no lleguen, ¿no? Y si llega, no te preocupes, también será, pero el ángulo puede variar un poco. Esa geometría es así, a diferencia de la trigonal planar, que es de esta manera, ¿no? Que tenemos nosotros, pues, 2 partes inferiores y una superior. Esta es así, molecularmente. Es así que el fósforo tiene electrones libres, cuyo ángulo me da a mí
107,3 o 107 a secas. ¿Todo claro hasta acá? Muchachos, Sí, profe. Sí, profesor. una pregunta. Sí, te escucho. Te escucho. Escuché por ahí que me dijeron una pregunta, profesor. Sí, dime. ¿Hay consultas o no hay consultas, muchachos? Porque tengo que seguir avanzando. Lo que quiero hoy día, como es ciclo especial, tenemos que terminar todos los problemas. ¿Consulta o no hay consulta? Ah, Creo todo que no. correcto. No, está bien. Ya. Barríos, ¿todo bien? Ah, creo que me dijiste que sí. Rosa, ¿todo ok? Ok, profe. Sí, ya, seguimos. Geometría angular. Este se llama geometría angular en forma de V. Es cuando el átomo central no es que tenga 2 electrones libres. Este debe tener 4 electrones libres. Por ejemplo, la molécula del agua. En el caso de acá del sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico, puede tener un ángulo de 92,1 porque el azufre, a pesar que es uno de los elementos de más alta electronegatividad, no se compara con el oxígeno nunca. En cambio, la molécula del agua tiene un ángulo de separación de 104,5, a pesar que tiene igualito 4 electrones libres, sino que el oxígeno es más electronegativo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El hidrógeno va a tener una mayor repulsión entre átomo y átomo para buscar una mayor forma angular en forma de V. Angular en forma de V. ¿Listo? Ah, muy bien. El dióxido de nitrógeno, ¿no? Por supuesto, Leidar. Vamos a seguir, ¿ya? Aunque recuerda que el dióxido de nitrógeno, sí, está bien, puedes considerarlo, sí, está bien, puedes considerarlo. Pero acá tienes que trabajar de una manera u otra. Vamos a seguir, ¿ya? Bipiramidal trigonal. Por ejemplo, la geometría bipiramidal trigonal es aquella que lleva en su geometría 2 pirámides. Por eso se llama bipiramidal. Trigonal. ¿Por qué, profesor? Porque el átomo central no debe presentar electrones libres, pero eso sí, deberá cumplir el octeto expandido. Pasar de 8. El fósforo, por ejemplo, llegó a 10. Podemos llegar a elementos mayor de 10. Ángulos que tienen una bipiramidal trigonal son ángulos rectos de 90 grados y ángulos obtusos al lado de la molécula de 120. 90, 90, 90, 90, lados 120, 120, 120. El balancín, a diferencia del bipiramidal trigonal, este de acá, sí, el átomo central debe presentar electrones libres. Y al presentar electrones libres, entonces formará un ángulo de 120, teniendo 2 electrones libres para captar a otro compuesto del cloruro de azufre. La forma de T. Este es un claro ejemplo para el fluoruro de cloro o el cloruro de flúor. Átomo central, un elemento halógeno. Átomos aldaños, elementos de aldógenos. Teniendo electrones libres, por supuesto que sí. Formando un ángulo de 180 y el otro de 90 grados. Otra vez lineal, por supuesto. La geometría lineal tiene secciones. Por si acaso, yo te dije que los gases nobles no podían formar moléculas, pero sí formaban a excepción de 2 elementos. Hay 2 elementos que sí forman compartición de electrones. ¿Como cuáles, profesor Pacheco? El xenón y el argón. Yo sé que el xenón y el argón ya llegaron a la regla del octeto, pero ellos se deciden todavía pues en cumplir. Son los últimos, son los más inestables también. Por ahí tienes al xenón, al radón 86, 54, que son los elementos de mayor inestabilidad, ¿no? Que por poco casi son puestos en los elementos de las tierras raras. Octaédricas. Tenemos el ejemplo pues de octaédricas con el elemento de azufre medio, ¿no? Y puedo llenar todo. Todos me dan ángulos de 90 grados alrededor. Arriba, abajo, extremo, medio, todos lados. Piramidal basal cuadrada. La piramidal de base cuadrada
es aquel que en el átomo central debe llevar electrones libres. Por ejemplo, el yodo y el flúor siguen siendo elementos del grupo 7A. El yodo, en este punto, tiene electrones libres, pero está llegando a un octeto expandido. Está sobrepasando su límite normalmente. La cuadrada planar es un átomo central, nuevamente, pero cuyo ángulo son 90 grados, y el átomo central, nuevamente, tiene que exceder la regla del octeto. Nuevamente. Ejemplo de esta gráfica. La gráfica nos habla acá pues de una geometría lineal de 180, triangular planar, tetraédrica de 109,5 o menor de 109 o mayor de 109 y así sucesivamente hasta llegar a las geometrías lineales donde tengo puros electrones libres o electrones de pares libres. ¿Ya? No enlazados y electrones enlazados, ¿no? Cada uno acá te dice, ¿no? Pares libres, enlazados, no enlazados y sucesivamente. A esto le vamos nosotros a complementar un poquito de geometría. Por ejemplo, consulta la capa de ozono. El oxígeno son 6 electrones de valencia. Al tener acá 6 electrones de valencia, consulta un enlace, ¿cómo será? Te escucho. Doble. Y el otro, dativo. Inmediatamente el oxígeno tiene una forma angular. Claro, es angular, por supuesto. Es como el silicio, ¿no? Pero, profesor Pacheco, si es angular, y este dice gracias, ¿cuánto crees que sea el ángulo angularmente? El angular de este compuesto puede llegar a 116 grados. O normalmente es menor de 120. ¿Qué tipo de geometría es esta, profesor? Angular. Profesor Pacheco, y si es esta angular, pregunta, al ser angular, esta molécula que yo estoy observando ahora mismo, ¿presentará una estabilidad de enlace por ser dativo? No, No. para nada. El dativo es una molécula muy fácil, susceptiblemente a romperse, ¿no? A ver, otra molécula, por ejemplo. Tenemos acá al... A ver. Dióxido de nitrógeno. ¿Cómo sería esa molécula? Te escucho. ¿Quién crees que debe ir al medio? Nitrógeno. Nitrógeno. Por supuesto. ¿Quién debe ir a los extremos? Oxígeno. Oxígeno. Así debe ir. Esta será mi geometría. No, tienes que ir arriba. Esa es mi pregunta, pues, ¿cómo debería ser? Nitrógeno arriba. De forma angular. Angular. Así, ¿no? Seguro, ¿no? Sí. Nitrógeno arriba. ¿Y cuántos libres? Tiene que haber un doble. Tiene que haber un doble, me dice tu compañero. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Ah? Muchachos, ¿estás de acuerdo con eso? Habla, pues. Ya Anual ya sabía. Anual ya debe estar en otro nivel ustedes. ¿Cómo sería? Nitrógeno arriba, correcto. Oxígenos extremos, correcto. Ahora, ¿qué más hago ahí? Habla. ¿Dativo y dativo? No, dativo y un doble. No, un doble. A ver. Un doble. Ya tengo 2.
Y dativo. Dativo, ya tengo 4. Y un Y acá, electrón libre. 5, pero no llega a 6. No llega a 8. ¿Qué hago? Ah, ya ves. Estos compuestos deben llevar una carga aniónica. Claro, pues este es un grupo de nitratos o nitritos. Si hacer un grupo de nitratos o nitritos, que son grupos funcionales, significa que este ganará un electrón. Y al ganar yo le pongo el menos acá afuera. Significa que este queda 4 libres y este tendrá 8 electrones completos. Es obligatorio, pues. Si no, no voy a poder ganar. No voy a poder obtener la cantidad de moléculas normalmente. ¿Qué tipo de geometría sería esa de ahí? Polar. Polar. Muy bien. No, geometría. No te he pedido qué tipo de enlace es. Estás confundiéndote una cosa con otra. Angular. Angular. ¿Qué tipo de angular? ¿Cuánto de ángulo? Si sigue siendo dativo. 100. Claro, tú pones una referencia. ¿Menor de cuánto? 120. Menor de 120. 120. Le pones la referencia. ¿No? Ya no importa lo demás. Tú solo pones la referencia y con eso basta. Ángulo de 120, ¿no? O inferior a este, ¿no? Y por último, para terminar, ya mucho hablé de esto. Las hibridaciones, que es algo rápido, pero ahora lo queremos poner en práctica con la separata de la clase el día de hoy. Hibridación. Las hibridaciones tú ya las conoces. Las hibridaciones son compuestos o combinaciones de... ¿Combinaciones de qué? Orbitales. orbitales. De Orbitales. orbitales. De preferencia, estos orbitales en San Marcos son trabajados para los siguientes. Para los Chari principal, para el Charo principal, sub 2, con 2 electrones, y para el Char principal, 3 electrones. También existe para el Deno, el cual la agraria lo toma de otra manera, igual que la Uni. Entonces, vamos nosotros después de 5 años Aymar, muy bien, seguimos nosotros. El SP, tú ya sabes que es aquel por mnemotecnia que presenta qué tipo de enlace. Habla, simple, doble o triple, ya te expliqué yo. Triple. Triple, excelente. Es un enlace triple. ¿Sí o no? ¿Cómo me doy cuenta que es un enlace triple? Fácil, porque era SP, por mnemotecnia usted me enseñó que si todo solo tengo 1, me faltarían 3 para llegar a 4. Por ejemplo, el SP sub 2, ¿cuánto me falta para llegar a 4? La tetravalencia, Doble. otra vez. Doble. Básico, esencial, necesario, importante, fundamental. Y SP3, vamos, te escucho. Simple. Uno. Simple. Simple. Excelente, se han acordado muy bien y excelente con la clase que hemos trabajado anteriormente. Vamos a empezar los tipos de enlaces. ¿Te acuerdas que acá también es importante estudiar los enlaces, no? ¿Qué tipo de enlace era este? Enlace pi. Y sigma y pi. Pi, sigma y pi. ¿Te acuerdas? El tipo de ángulo, también era importante ver el tipo de ángulo. ¿Qué ángulo es este? 180. 180. ¿Qué tipo de geometría molecular presenta si todo lleva un ángulo de Lineal. 180? Lineal. Por supuesto. Y si tuviera yo, profesor, este tipo de enlace, este sería un enlace pi, un enlace sigma, cuya geometría me da de cuántos ángulos? 120. 20. Cuya geometría debe llamarse. Trigonal plano. Trigonal plano. Trigonal plana. ¿Cómo te das cuenta que es un trigonal planar? ¿Tiene electrones libres o no tiene electrones libres? No presenta electrones libres. Electrones libres. Y esa es trigonal plana. No la mires a ella, ¿ya? El que sigue.
¿Qué tipo de enlace ves ahí? Enlace sigma, Sigma. profesor, ¿no? Sigma. Sí. Mira, ya le escucho media melancólica, ya, tranquila, no estamos hablando de ti. Sigma, ¿no? Es un sigma, no, ya me distrae ya. Listo. Consulta. ¿Cuánto vale el ángulo de esta geometría? 90. 101,5. 109,5. 90. 109,5. Ah, 109,5. ya. 109,5. Cuidado, demuéstrale tu nivel a lo del repaso, 109,5. Consulta, ¿cómo se le llama esta geometría? Tetraédrica piramidal. Tetraédrica piramidal. Piramidal. Tetraédrica piramidal. Si ya quedó todo claro, entendido, notorio, pasamos a explicar todos los ejemplos que acabamos de comentar en clase. ¿A qué hora termina su clase? 7:10, ¿no? No sé qué Sí, me está profesor. diciendo Sí, de- profesor. Profesor, 7 La días. cabeza está como 7:30, yo digo, ¿no? Y recién pasado media hora, dice. Ya, ahora sí, vamos. Esto de acá, tómale una captura si crees que es necesario. Recuerda, por favor, que los enlaces pi y sigmas también son considerados como electrones pi, ¿te acuerdas? Si hay 2 enlaces pi, habrá 4 electrones pi. Si hay un enlace sigma, habrá 2 electrones sigma. Y así sucesivamente la geometría molecular va a depender mucho de la posición, formación, electrones libres y posiciones exactas y precisas. Listo, creo que ya hablé demasiado. Me voy inmediatamente a cada ejemplo que menciona en la clase y me voy a preguntarte las geometrías moleculares. Carbono, habla, ¿qué híbrido es? Está con enlaces dobles. Eso es lo que pensamos nosotros, pero tengo otro doble. Y al tener dos dobles aldaños, ¿se vuelven qué? SP. SP. Es como un enlace triple, pues, SP. ¿Y el oxígeno? ¿Qué tipo de enlace sería? Hibridación. SP sub 2. SP SP sub sub 2. 2. Excelente. ¿Cuántos electrones pi tienes ahí? 1. Electrones pi. 2. 2. Electrones pi. 4. 4. Ah, ya 4. escuchaste bien. No dije electrones, no dije enlaces. ¿Ya? Tengo 4 electrones pi y tengo 4 electrones sigmas. Listo. Es otra cosa decir enlaces sigmas, que es otra historia, otro capítulo. A ver, ¿qué tipo de hibridación tiene él? Habla. Uy, qué fácil, ¿ah? Puro simple, mira. SP3. SP3. Sub 3. Es sub 3. SP3. Nada más. Santo remedio, borra esto. Sigues. A ver, demuéstrame tu nivel. ¿Qué pasó acá? A ver, quiero otro ejemplo. Otro. Ah, aquí estás. Fósforo. ¿Qué hibridación es? Si todo es simple. SP sub 3. SP sub 3. Sub 3. Sub 3. Y el flúor, la misma historia, profesor Pacheco. Y así dejamos de lado esto y cerramos la explicación teórica. Profesor, ¿no va a pasar las PPTs? No, tú ya sabes, yo no paso nada de las PPT, no sean chistosos. ¿Ah? Vamos a la pregunta número 1 de la clase del día de hoy. Pregunta 1, a ver, déjame leer para poder tratar de explicar, entender, comprender, analizar y dialogar con el aula. El ácido butírico está presente en la mantequilla, a lo que se debe el nombre del vocablo mantequilla, que es butyrum de latín. Se utiliza en la preparación de los aromatizantes y productos farmacéuticos. Se muestra en su estructura a continuación lo siguiente. A ver, ¿qué muestras tú a continuación? ¿Cómo sería? Vamos, muchachos. A ver, A1. Representa 4 electrones no compartidos. ¿Qué crees tú? En la molécula central. ¿Verdadero? ¿Hay 4 electrones no compartidos? Falso. Falso, pues yo no veo. Falso, hay 8. Falso. Ah, muy bien, yo veo 8 libres. Y un enlace dativo, ni hablar. Para que sea dativo, tiene que, por lo menos, cada elemento tener todos sus electrones alrededor.
Profesor, pero ya no ponen flecha, ¿no? Ya no colocan flecha, muchachos. Todo ahora es enlace, enlace, enlace. Falso. Presenta 3 enlaces covalentes apolares y 11 polares. Apolares son elementos iguales. 1, 2, 3. Falso. Eso es... Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Si yo veo 3. Hay 3. ¿Dónde ves más? Y hay 11 polares. A ver, Verdadero. 11 polares. Vamos, Sayuri. Verdadero, verdadero. Sayuri Falso. Yarira. Es falso, profesor. Sayuri Yarira. ¿No eres precamargo? Es falso. No hablas, ¿ah? Eso es falso, porque hay 11 polares. A ver. No. 1, No. 2, 3, 4, Hay 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos locos acá, no hay. Precamargo, ¿me escuchas? Sí. Falso. Ah, ya, ahí está, ya hablaste. Te has puesto el nombre para que no te reconozcan. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no es eso. Ah, te has cambiado de nombre. Estoy en ahora otro sí. dispositivo. Ah, ya, cuidado, cuidado. Ese es de la hermana, dice, ¿no? Ya, muy bien. Presenta un enlace múltiple y 12 enlaces simples. ¿Es cierto que tengo un múltiple? Vamos, Sí. Shirley. True. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Firma todos los enlaces. Verdadero. Verdura. Cierto. Correcto. Claro que sí. Consulta. Te voy a hacer una pregunta bien difícil, ¿ah? ¿Es cierto que la molécula presenta o es un enlace covalente apolar? La molécula. No. Falso. ¿Por qué? Porque o sea, en la polar es elemento igual y ahí hay distintos. ¿Y Los quién es el carbonos. distinto? ¿Dónde está el distinto? El oxígeno. Ese Con el oxígeno. oxígeno. Logró Oxígeno. completamente todo. Claro. Listo. Muy bien. Como respuesta. La B. A ver, otra pregunta. Quiero fastidiarte. ¿Presentará puentes de hidrógeno? No, No, porque debe haber No. alcoholes. porque Alcohol claro. también debe estar. No está. Es cierto. Entonces, claro. Ahora sí puedes marcar tu clave y pasamos a la siguiente pregunta. Rosa, ¿todo ok? Sí, profesor. Sí, ya, muy bien. ¿Segura, no, Rosa? Sí, profesor, sí. Claro, ya. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Una bulla acá. A ver, 2. El enlace químico, esta es teoría, ¿ya? Es la unión entre átomos. Cuando se forma un enlace químico entre dos átomos, la energía de la sustancia resultante es menor que la energía de los átomos por separado. Con respecto a los enlaces químicos, marque la secuencia de verdad o falsedad según debe corresponder. 1. Los electrones de valencia participan en la formación de los enlaces. Verdadero. Verdadero. Bien, por supuesto, claro que sí. Una transferencia de electrones de un átomo a otro forman iones que permanecen unidos por atracciones electrostáticas. Verdadero. ¿Por qué, Valverde? Verdadero. ¿Por qué, Andrea? ¿No es electromagnética? ¿Por qué, Caja Pacheco? Que yo me acuerde, la transferencia son entre qué elementos, metales o no metales, o entre ambos. No metales. No. Ah, no metales, eso es covalentes. Entre metal y no metal. Entre metal y no metal, y eso me da una transferencia iónica, una transferencia de electrones, y la transferencia lleva a una atracción electrostática, pues. Eso es Verdadero. Verdadero. verdura. 3. Cuando los átomos se unen compartiendo electrones, ¿formarán moléculas individuales? Agüita. Te lo voy a poner así fácil, ¿ya? Mira. Verdadero. Te la voy a poner fácil. ¿Ya? Agüita.
Acá otra molécula. Agüita. Otra más. Agua. Listo. Mira, este tiene hidrógeno, hidrógeno. Este tiene 4 electrones libres. Este tiene 4 electrones libres. Estos electrones libres que tú ves acá son justo para atraer a otro átomo que va a tener también electrones libres. Y estarán formando moléculas individuales. ¿Está bien? Moléculas individuales. Y eso es verdadero. Verdadero. Por supuesto, ¿no? Hay que saber eso, ¿ah? Listo. Lo Muy que tengo bien. entendido es que entre en la molécula, o sea, el oxígeno con el hidrógeno se unen por enlaces covalentes, pero si los quieres unir por una molécula de agua con otra molécula de agua, se unen por puente de hidrógeno, ¿es correcto? Claro, pues claro, por supuesto. Cuando yo voy a unir las moléculas del agua, las moléculas de agua se unen exclusivamente por el puente hidrógeno, pero a su vez esto ayuda a los electrones libres del oxígeno para formar la mayor estabilidad de atracción electromagnética, pues. Es por eso que la molécula del agua se le considera una molécula dipolo-dipolo. ¿Qué es dipolo-dipolo? Que se van a atraer entre moléculas de cargas opuestas, ¿no? ¿Estamos ahí, Rosa? ¿Estamos bien? Sí, profesor. ¿Continúo? ¿Sigo? Ya, Sí. vamos a seguir. Claro, acá tienes que terminarme los 15 sí o sí. Y el salón está llegando a 100, asu. ¡Qué cantidad de alumnos, ah! Muy bien, ¿ah? 100 alumnos ahorita, ya parecemos verano ahorita otra vez. Cuando llegabas a 100. Seguimos. Dice acá, teoría. Con respecto a las fuerzas intermoleculares, llamadas también fuerzas o fuerzas de moléculas, como el dipolo-dipolo, los enlaces puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, fuerza de London, fuerza de dispersiones. 1. Se presentan entre moléculas y compuestos iónicos, pero en metálicos. La fuerza intermolecular, ¿crees tú que existirá en metales puros? ¿Monoatómicos? No, porque el monoatómico es metálico. Nada que ver acá. Falso. La fuerza de London son mayores en el gas del dióxido de carbono que el del gas de cloro. Discúlpame, que yo sepa, el gas del cloro se une por enlace simple. Y al unirse por enlace simple, significa que el cloro llega al octeto. Y al llegar al octeto, el cloro es el elemento de mayor electronegatividad. Entonces, en fuerzas de London, el de mayor estabilidad es el del enlace simple, mayor electronegativo, cloro. Mientras que el dióxido de carbono es CO2. Entonces, ¿eso es verdadero? Falso. Falso, Mesa, muy bien. El puente de hidrógeno se presenta entre el agua y el cloruro de hidrógeno, ¿es cierto eso? Cuando combino agua con cloruro de hidrógeno, ¿hay un puente de hidrógeno? Entre el agua y el cloruro de hidrógeno, ¿existirá puentes de hidrógeno? ¿Falso? Falso. Nada que ver, porque necesito yo una molécula que al menos tenga oxígeno. Entre el cloruro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno, ¿se formará dipolo-dipolo? Verdadero. 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 Cloruro de hidrógeno, ¿ya? Tiene que ser -1 y acá +1. Y el bromuro es la misma historia. Entonces, si es dipolo-dipolo, cargas opuestas. Esa es tu clave. ¿Ya? Sigo acá. Continuamos. Pregunta número 4. Sigue tú. Demuestra. Vamos. Inicia. Demuestra que estás al nivel, a la altura, a la categoría. Pregunta 4 dice, indique la secuencia correcta con respecto al enlace iónico. 1. Se forma entre átomos de alta electronegatividad y alta energía de ionización. ¿Es cierto eso para un enlace iónico? Significa que los dos deben tener alta electronegatividad y alta energía de ionización. ¿Las dos deben ser
Falso. ¿Metales? Falso. Falso. Claro, tiene que ser uno de alta electronegatividad y el otro de menor energía de incisión, ¿no? Ya, al final Pérez habla solito. Existe atracción electrostática entre iones de cargas opuestas. Lo expliqué en enlaces iónicos. Verdadero. Verdadero. Exacto. Muy bien. Vamos a continuar. Está horrible ese verdadero ahí. Un átomo dona un par de electrones no compartidos a otro átomo. La palabra donar me parece mucho a compartir. Y cuando comparto dos, ¿no es un dativo? Y si es un dativo, ¿no es un covalente? Y la pregunta es iónico. Falso. Ya, muy bien. Está presente en las siguientes sustancias el enlace iónico que lo encontraré en el azufre, oxígeno 2, anhídrido sulfuroso. ¿Tú qué crees? ¿Es cierto? Falso. Falso. ¿Cómo va a ser Falso. verdadero? El azufre es un no metal, el oxígeno es un no metal. Entonces, al ser no metales, es un enlace covalente. Igual que el amoníaco, ¿no? ¿Ya? Pregunta 4. Puedes ir dándote cuenta, tomando notas si quieres. Y pasamos a otra pregunta. 5. La pregunta 5 dice: el cloruro de sodio se obtiene en grandes cantidades a partir de la evaporación del agua de mar y por la electrólisis de esta sal se obtiene el sodio. Con respecto a estas sustancias, indique la secuencia que sean verdaderas o falsas. El cloruro de sodio presenta enlace iónico, ¿eso es cierto? Debido a que comparten electrones de valencia. Falso. ¿Por qué? Porque es un no metal y no Verdadero. metal. ¿Por qué? El sodio es un metal, ¿ah? Ay, Y el cloro es un no metal, ¿ah? Y metal y no metal, si me da es iónico. Verdadero. Yo sé que el cloruro de sodio sí es un enlace iónico, pero no comparte, se transfiere. No comparto. Ah, lo dijiste bien, Rosa. No compartes y no transfieres. Consulta, una vez que yo rompa esta molécula por electrólisis, me quedará sodio puro. El sodio puro presentará brillo metálico y se le considera como un buen conductor de la electricidad. Verdadero, es un metal, ¿no? Verdadero. Claro, pues. Verdadero. ¿Conductor de qué orden? ¿Primero, segundo, tercero? Primer orden. Primero. Segundo. Primero. Primer orden. Vamos a cortar tu cabeza ahorita, Antonia. Primer orden, claro, primer orden. Ya ves, por eso te pones tu fondo ahí clandestino ahí. 3. El cloruro de sodio presenta propiedades físicas como elevada temperatura de fusión y buena conductibilidad eléctrica. Falso. Falso. buena conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque es buen conductor eléctrico solo cuando está en estado líquido o acuoso. ¿Y cómo está la molécula? Sólido. Ah, muy Sólido. bien, Catherine, muy bien, aponte. Está en sólido, excelente, está demostrando tu jerarquía. Clave, ahí está, dedo. ¿Listo? Muy bien, prosigo yo. El tiempo es un poquito contraproducente, pero vamos a seguir, ¿ya? Pregunta 6, acá sí me acelero un poquito más, ¿ya? Me acelero. Es decir, voy a obviar ciertos alumnos y voy a empezar yo a resolver porque si no, el tiempo nos va a quedar corto a nosotros. Seguimos. Dice, al respecto, el ácido nítrico es un líquido incoloro que se utiliza, dice acá, en la fabricación de fertilizantes, colorantes, explosivos y muchos productos químicos. Su estructura de Lewis se muestra a continuación. Consulta respecto de esta secuencia, indique cuáles son los enunciados correctos. Muy bien, muchachos, empezamos. Presenta 10 electrones compartidos. ¿Qué crees tú? Falso.
Solo suma los enlaces que están compartiendo. Verdadero, pero espérate, pero me faltan también los 3 enlaces covalentes simples. Hay 3 enlaces covalentes simples. 1, 2. Este es dativo, ¿ah? Este es dativo, ¿ah? Ah, sí, verdadero. Tiene razón, hay 3 acá. Tiene razón, hay 3. Presenta un enlace dativo, sí, este es dativo, y solo 2 enlaces covalentes polares. 2 nada más, dice. Falso. ¿Cuántos hay? 4, ¿no? 4. Siguiente, 3. Presenta 7 pares de electrones no enlazados. Cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shirley, ¿estamos bien hasta ahí? Verdadero. Verdadero. Ahí está, me activa el micrófono, me haces emocionar, pienso que vas a hablar y al final no hablas nada. Listo, C, 6. Pasa a la siguiente. Pregunta 7. El cloruro de calcio es una sal que tiene la prioridad de absorber moléculas de agua del ambiente. Claro, es uno de los mejores compuestos que ayudan en la mayoría de los casos para alarma de humedades. Se utiliza para conservar medicamentos, para conservar alimentos o deterioros por acción de la humedad. Con respecto al cloruro de calcio, a ver, que yo me acuerde, el cloruro de calcio es así, ¿no? Calcio más 2, cloro 2, y acá debe ser menos 1. Y eso me debe dar de la misma manera en ambos casos. Menos 2. Entonces, según el cloruro de calcio, ¿es una solución o una sustancia blanda? Blanda. Vuelvo a preguntarte. ¿Es una solución o sustancia blanda? Falso. ¿Por qué? Si es un compuesto iónico. Vamos, ciclo especial. Porque no está disuelto en agua. No, claro, es que no es blanda. El cloruro de calcio es una sal y las sales en el medio ambiente son sólidas. Son sólidas, pues no son blandas, son sólidas, son cristales, son quebradizas. Su estructura de Lewis, ¿es correcto lo que está ahí? Si yo lo he puesto de otra manera, mira. Falta el cloro 2. Falso. ¿La sal es insoluble en agua? ¿No se puede combinar con el agua? Falso. Sí se puede. Falso. Falso. ¿Crees tú que el cloruro de calcio presenta elevado punto de fusión? Verdadero. Verdadero, por supuesto, ¿no? Tiene elevado punto de fusión y elevada temperatura de ebullición. Yo sigo, continúo yo. Pregunta número 8. Y nos dice, en diciembre de 1984, una nube tóxica cubrió la ciudad de Bhopal, en la India, debido a la fuga del metil-isocianato, sustancia utilizada en la elaboración de los pesticidas. La estructura de Lewis del MIG se muestra a continuación. Consulta la molécula que estás observando ahorita presencialmente. Indícame la alternativa que sea incorrecta. Muy bien, empezamos. Presenta 2 enlaces múltiples. Habla 1, 2. Verdadero. Presenta 3 pares electrónicos no enlazados. Verdadero. ¿Qué crees tú? ¿Cómo sería? Verdadero. Muy bien. Verdadero. Claro, ¿no? Verdadero. Presenta 4 enlaces simples. Verdadero. 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 Presenta enlaces dativos dentro de la formulación. Si yo no veo ninguna prueba. Falso. Esa es una respuesta incorrecta. Una consulta, ¿la molécula es polar o apolar? Polar. Polar. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir, ¿ya?
Proseguimos. Vamos a continuar, muchachos. Es una molécula polar, ¿no? 9. Empiezas tú. Dice la pregunta 9. Nuevamente teoría de fuerzas intermoleculares. Enunciados no lo quiero ver, lo voy a indicar yo. A ver, empiezas. Las fuerzas intermoleculares, ese debería ser el examen de admisión, ¿ah? Solo poner la pregunta y ya tú pones la clave abajo en blanco. La fuerza intermolecular son importantes para establecer, escúchame, para establecer la forma y el comportamiento de la materia. Estas mantienen a las moléculas suficientemente próximas que permiten explicar las propiedades de sustancias. Al respecto de las fuerzas, recuerda, por favor, no te vayas a olvidar que las fuerzas interatómicas tienen mayor atracción que las fuerzas intermoleculares. 1. Son más intensas las intermoleculares que las o los enlaces químicos o las fuerzas interatómicas. Falso. Es al revés. Claro, las interatómicas tienen mayor fuerza de atracción. ¿Las fuerzas dipolo-dipolo son más intensas que las fuerzas de London? Falso. ¿Por qué, Valverde? Te pregunto, ¿qué es más fácil romper? ¿El agua, que es un dipolo-dipolo, o el metano, que es una London? Metano. Metano. Pregunta, ¿el agua cuánto es normalmente la fuerza para romperla? Ni el agua la rompe. La única manera de romperla es por electrólisis. Y el metano es fácil, profesor. Es un compuesto orgánico. Menos de 250 grados Celsius lo va a romper con temperatura de calentamiento. Verdadera. Ahí está. 3. En el cloro 2 y nitrógeno 2. El cloro presentará mayor fuerza de London que el nitrógeno 2. ¿Qué crees tú? Recordando... Verdadero. Electronegatividades. Falsedad. Verdad y verdad. ¿Listo? Ya tú marcas cuál es, ¿ya? ¿Sigo o no sigo? Dime. Sí, Claro. Profesor, con confianza. Claro, así tú me digas que no, igual yo voy a avanzar porque estamos en ciclo especial, pues, ¿no? Claro, para alumnos especiales, ¿no? Especiales. Ahí está tu compañero que se ríe solo. Especiales, claro. No lo mires a él, por favor. Lo intimidas. Tú ya sabes que tu compañero todas las clases la escucha metido en el closet o en el baño, ¿no? Sí o sí. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Tu compañero tiene mesa y está debajo de la mesa escuchando la clase. Muy bien. 10. El efecto invernadero es un fenómeno natural que involucra las siguientes sustancias: dióxido de carbono, metano y agua. Una consulta. ¿El CO2 qué tipo de enlace es intermolecular? Rosa. London. London. Excelente. ¿Por qué? Por el doble enlace de carbono y carbono, ¿no? Y el metano, lo acabo de hacer ahorita con el agua. London. London, otra vez, London. ¿Y el agüita qué es? Dipolo, Dipolo, dipolo. Dipolo. Ay, 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 ay. Está bien que sea dipolo, pero ¿qué es lo más cercano al agua? ¿Qué es lo que forma el agua? Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno, pues, muchachos. Claro, puentes de hidrógeno. Ya, puentes de hidrógeno. Seguimos acá. Continúo yo. Pregunta número 11. Recuerda que la próxima semana nos toca el tema de... Rosa, ¿qué tema? Que ya les informé a ustedes el temario. Nomenclatura inorgánica. Nomenclatura inorgánica, Rosa. ¿Listo? A ver, dada la molécula B3, donde el átomo central es A, con un par de electrones solitarios, las electronegatividades de A y B son 3 y 2,1.
Si yo hago la variación de la electronegatividad, ese compuesto me debe dar a mí un compuesto de 0,9, que es un enlace covalente. Aunque no me sirve nada de esto, ¿no? Indica la proporción correcta del AB3. Se supone que el A es un átomo con 2 electrones libres. Y el B, repito otra vez, y el B es un átomo que presenta, ¿qué debe presentar? ¿Te escucho? ¿Y el B qué debe presentar? Claro, pues enlaces, ¿no? Y además, como es un enlace covalente, es muy probable de que exista compartición, ¿no? Y dentro de la compartición, esta molécula lleva 2 electrones libres. Y cuando tiene libres, ¿es polar o apolar? Apolar. Nada que ver. No, polar. Polar, ya les dije, polar. La primera es correcta. El átomo de A ver que te acabo de explicar hibridación, ¿qué tipo de híbrido es si tiene enlace simple? No lo cuentes lo simple, solo es simple. ¿Cuál es? SP3, Barrios. SP3, verdadero. La geometría molecular, ¿cuál sería? Cuando tiene electrones libres y justo tiene esa posición, se le llama pi. Piramidal. Pi. Piramidal trigonal. Trigonal, verdadero. ¿Y ángulo de separación, muchachos? Ya lo sabes. 107 grados. Muy bien. ¿Cuál es mi respuesta? Dedito. Dado. Duda. Diagnóstico. 107. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todo claro? Sí, profesor. Listo. Pasamos al siguiente. Barrios, ¿todo bien, Barrios? Sí, profesor, todo bien. ¿Feliz y contento? Sí. Ese feliz te escucho medio triste, ¿ah? Algo te está demotivando. ¿Qué te demotiva? No sé qué ha pasado en tu casa. ¿Qué te han dicho? ¿Que ya no vas a postular? Vamos a continuar, ¿ya? 12. Dice la pregunta 12. El agua es conocida como un solvente universal genérico porque la gran cantidad de sustancias que pueden disolverse en ella para que las sustancias se disuelvan en el agua deben ser moléculas polares. Así de sencillo, polar. Entonces, no sé qué está pasando acá, que no quiere agarrar, está faltando la sensibilidad. Empieza, la primera es polar o apolar, rápido. Apolar. Apolar. No hay electrones libres. El que sigue, mesa, sigue. Polar. Polar. ¿Qué es? Polar, profesor. Polar. Polar. El que sigue, ¿qué es? Apolar. 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 ¿Cómo me doy cuenta que es polar o apolar? Electrones libres, nada más, pues. Electrones libres. Nada más. Consulta, el agua se disuelve en moléculas polares. ¿Quién es la única molécula polar? La 2. Otra consulta. Si la molécula es polar, apolar y apolar, este carbono, ¿qué híbrido presenta? SP3. ¿Qué geometría sería? Geometría. Vamos, practica conmigo. Tetraédrica. Piramidal. Ángulo de separación, normalmente. 109,5. 109,5. O menor de 109. Aclaremos acá. El siguiente, ¿qué hibridación presenta el carbono de acá? SP3. SP3. ¿Y esta molécula qué hibridación es? Otra vez. SP3. Consulta la número 3. ¿Qué tipo de geometría tiene la 3? Tetraédrica. ¿Tetraédrica qué?
Piramidal. Piramidal. La que tetraédrica. Ya me estás volando. Trigonal. Trigonal. Piramidal. Piramidal. Dile a ella. ¿Trigonal qué? Díselo a ella. Dile. Plana. Planar. Claro, ¿no? Ahí está, díceselo. Claro, con ganas, dile, porque no ha respondido, ¿no? Trigonal plana, dile así. Como la tabla periódica, por si acaso, claro. Ya, ahora. Vamos a continuar, muchachos. Ya, vamos. Ahí está el hermano de Rodrigo. No digas nada, porque si no te voto igual que tu hermano. A ver, vamos a seguir. Continuamos el otro problema. Muy bien, hay que tomar hay que tomar con un poco de risa, pues, ¿no? Última hora, te me vas a ir triste, 7 de la noche, melancólico. Lo peor que ahora no hay carro, porque no puedes, estamos ahorita en huelga de transportista. Igual tampoco tomas tu carro, no sé, toda tu clase la llevas en tu casa. 13, continúas, empezamos. Ya, no te preocupes, Pacheco, te quedas tú solo, ¿ya? La acetona es el ingrediente principal en muchos kits esmaltes. Tengo vida, pues déjame descansar. Estoy dictando desde la mañana todavía. Ya, principal en muchos kits esmalte para uñas. Disuelve el esmalte y facilita tu retiro o su retiro de ella. Al respecto, indique usted cuál es verdadera o falsa. Muy bien. ¿Cuál es verdadera o falsa? Empieza. ¿La acetona es una molécula polar? Verdadero. Verdadero. Esto, sus moléculas se atraen entre sí por fuerzas dipolo-dipolo. Sí, soluble en agua. Falso. Verdadero. Verdadero, profesor. ¿Verdadero? Es que te escucho en duda, no te escucho así con esa seguridad. Verdadero. Verdadero. Sus moléculas se atraen entre sí entonces por fuerzas dipolo-dipolo. Tus compañeros me dicen que eso es verdadero. Verdadero. Por supuesto, claro que sí. ¿Y dónde ves el dipolo ahí? A ver, te agarré. ¿Y dónde ves el dipolo? Esto es un CH3. 2 veces. Y esto es un CO2. A ver, pues, dime, ¿y dónde está el dipolo? Te va a caer un cocacho ahorita, ¿eh? ¿Dónde está el dipolo? A ver, para que sean dipolo deben tener cargas opuestas. ¿En dónde están esas cargas? Nunca se hace dipolaridades para hidrocarburos propiamente dicho. Porque si me hablas de hidrocarburos, esto sería una fuerza de London. Las dipolaridades se hacen al compuesto de la acetona. El carbono debería ser +2. El oxígeno debe ser -2. Ahí se encuentra la dipolaridad. ¿Quedó? ¿Sí? Antes de que me vueles más. Sí, profesor. Sí, Profesor. Claro. Dime. ¿Algo querías decirme? ¿Está bien? Ya. Es soluble en agua y forma con ella puente. Espérate. Es soluble en agua, la acetona, señoritas, lo deben conocer muy bien, porque ustedes le paran estafando con la acetona y cada vez que compras acetona no quita para nada el kit esmalte. Verdadero. Claro, ¿no? El soluble en agua y forma, claro que sí, por supuesto. Tiene que ver con eso, ¿no? Tú compras acetona y al final te están dando thinner, después tu dedo se cae. A ver. Pregunta siguiente, continúas. Vamos a continuar. Fácil de estafarte a ti, ¿eh? Te puedo dar agua con alcohol y igual también compras tú. 14. Sigue, continúa, vamos. Pregunta 14. Dice, en relación a las moléculas y a las fuerzas intermoleculares, señala la alternativa que contenga las proposiciones correctas. Consulta. El metanol tiene un alcohol, mira, al final, mira. Tiene un alcohol al final. Verdadero. ¿Es puente hidrógeno? Verdadero. Verdadero. Claro que sí, tienes toda la razón, verdadero. ¿La acetona forma puentes de hidrógeno? Falso.
Pero en la pregunta 3 hemos dicho que sí forma puente de hidrógeno. Verdadero. Ah, no. Acá nada que ver. Tenemos en el agua. Falso, profesor. Rosa, me voy a Rosa. La acetona forma puente de hidrógeno puro, así como está. Falso. Falso, nada que ver. Siempre y cuando lo diluyes con agua, ¿no? Último, el enhexano. Claro, te dice si este forma puente de hidrógeno. Así solo no. Al menos que lo combines con el agua, tendrá propiedades recién ahí. El enhexano tiene fuerzas de Van der Waals. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Y esa es tu respuesta. Sí, es que claro, fuerza Van der Waals, también si quieres busca el sinónimo, es fuerza de London. Y la fuerza de London se da muy bien en los enlaces simples de los hidrocarburos. Recuerda que esto es un enhexano, que son puros carbonos. Entonces, si es London, pues, enlace simple, como el cloro, ¿no? El flúor, el plomo, el yodo. Y terminamos con la última pregunta, 15. Y la 15 dice, teoría de verdad o falsedad. Respecto al enlace iónico, indica lo que es incorrectas. ¿Cuántas son incorrectas? ¿Cuántas son incorrectas? Los compuestos, incorrectas, pide, ¿no? Con el otro salón hemos hecho las correctas. Ya, acá hacemos la corrección entonces. Y ninguno de ellos me han dicho, profesor, hay que hacer el cambio, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Feliz y contento han terminado su clase. A ver, vamos a seguir. Los compuestos iónicos se presentan ambientalmente en sólidos cristalinos quebradizos. Verdadero. Verdadero. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice Juan David? Saliendo a esa hora. Ah, claro, tú salías a las 6:30, 6:35. El colegio en el turno tarde terminaba casi a esta hora. Y la nocturna empezaba a 5:40 hasta las 10 y algo. Sí, tienes razón. El berilio es un metal, puede formar enlace iónico y enlace covalente. Barríos. Verdadero. El berilio es un metal, podrá Falso. Puede, Por el no puede covalente formar es no metal y no covalentes. metal. Pues el covalente es no metales, pues. El siguiente, el óxido de potasio. Cada ion tiene 8 electrones. Discúlpame, el potasio es +1. Este es un enlace iónico. Los enlaces iónicos se transfieren. El potasio tiene +1. Por 2 serán +2. Cada potasio perderá 2 electrones. El oxígeno los ganará en sus 6 electrones, llegando él a 8. ¿Pero el potasio llegará a 8? Falso. 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 Parecerá pues esto, Falso. parecerá esto a la molécula del agua, ¿no? Parecido, ¿no? Los compuestos iónicos se consideran conductores eléctricos del segundo orden. Ya lo expliqué en la teoría. Verdadero. 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 Por supuesto, ahí está, Cusihuamá, muy bien. En un compuesto binario se determina que la variación de la electronegatividad debe ser mayor de 1,7. Escúchame, si te dice mayor igual o mayor, no importa el signo. Lo que importa es que esté correcto si es mayor de 1,7 o menor de 1,7. Eso será Verdadero. Falso. verdadero. Claro que sí. Esto es verdadero. La variación de un enlace iónico es mayor de 1,7 y de un enlace covalente menor de 1,7 y de un enlace covalente puro o apolar será menor de 0,5. Y las incorrectas son 2. Los Besito. claro, tus otros compañeros marcaron 3. Claro. Es la única diferencia que tienes tú. Y hasta acá, misión cumplida, jóvenes. Tema culminado, próxima semana. Les toca a ustedes nomenclatura inorgánica. ¿Sí? Cuídate. Nos vemos, mesa, nos vemos. Muchas gracias, profesor.